Buenas, mi nombre es Macarena Moreno Morano y soy hija de Manuel Moreno Cruzeira. Para destacar un poquito lo mejor de mi padre en la hermandad, pues quizás debería de remontarme a antaño, cuando su padre, mi abuelo Francisco Moreno Berguichain, ya estaba muy vinculado a la parroquia de la Pastora, antes de que mi padre naciese. ATS de profesión, venir de una familia conocida en San Fernando como son los de la Fonda Correa, una familia acomodada, y por su personalidad, sobre todo, vamos, pasó toda su vida ayudando al prójimo en todo y cuanto pudo, desde curar y coser heridas a poner inyecciones a personas que no podían darle su gratificación económica, hasta llegar a sentar frecuentemente en grandes mesas a numerosas personas sin techo para darles de comer en el manchón de tierra tras la parroquia, que hoy día es el patio de la Pastora. Porque en mi familia existe un lema y es que los necesitados no comen y se visten solos en Navidades. Mi padre nació en 1949 y durante toda su infancia y adolescencia pues siguió los pasos de mi abuelo, sirviendo a los pobres en esas comidas ya antes mencionadas. En 1957, cuando se funda la Hermandad de Misericordia, mi padre pasaría a formar parte de ella hasta el día de su fallecimiento. Podría decir muchas cosas de mi padre. Cada vez que nos reunimos los cuatro hijos, pues salen las mismas cosas a la palestra. Podríamos destacar cómo, sin darnos cuenta, nos enseñó a vestir la túnica. Era todo un ritual, la forma y con la seriedad que deberíamos hacerlo, y a cómo poder realizar una estación de penitencia. Mi padre, pues una curiosidad que no nos fue inscribiendo en la hermandad a medida que íbamos naciendo. Él esperó que se lo fuésemos pidiendo y que más o menos estuviésemos preparados. Y así fue. Uno tras otro comenzamos a pedirle la inscripción en la hermandad. Primero fue mi hermana, luego mi hermano Paco, más tarde mi hermana Abraham, y yo pues no lo hice. Recuerdo que un día en la mesa, almorzando, me preguntó que por qué si no me sentía preparada para entrar en la hermandad. Y yo le contesté que no quería pertenecer a ella. Nos miramos, se hizo un silencio en la mesa porque mi padre era muy serio. Y seguidamente le dije que no quería pertenecer a esa hermandad porque quería pertenecer a otra. Él me preguntó que a cuál y le dije que quería pertenecer a la Hermandad del Nazareno de San Fernando. Su pregunta fue: ¿por qué, Macarena? Entonces yo, siendo una niña, le contesté: pues papá, porque Jesús Nazareno hace sentir en mí lo mismo que a ti te hace sentir el Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad. Me miró y me dijo: pues si es así, así será. En mi casa todos son de misericordia y yo soy el Nazareno. Hablar de Manolo Moreno es difícil porque desde los 6 años hemos estado unidos y se empezó a entablar una amistad en el Colegio de las Carmelitas, donde coincidí con él, y ya prácticamente hemos estado juntos hasta la fecha de su fallecimiento. Los dos entramos en la Junta de Gobierno en el año 1964. Como he dicho anteriormente, ya éramos amigos, pero amigos de salir diariamente los dos. Posteriormente entró en la Policía Armada y creo que estuvo en la banda de cornetas y tambores. Estuvo destinado en el País Vasco y al cabo del tiempo se salió de la policía y se vino para San Fernando y volvió a entrar en la Junta. Fue buena persona y fiel a sus creencias y amigo de buenas creencias religiosas. Su padre fue director de Cáritas de la Pastora durante varios años y él también fue un director del mismo organismo, siempre pensando en los más débiles. Hizo un buen trabajo en dichas Cáritas. Es una pena que se fuera tan pronto porque era joven. Personalmente tengo muchas anécdotas, pero sabéis que nunca me ha gustado estar en primera línea. Lo mío era detrás de la puerta de la mayordomía. Un abrazo, amigo Manolo. Mi padre ha vivido en la hermandad pues tantas etapas como la hermandad tiene. Siempre nos ha hablado de sus inicios, de recoger ese paso, de cómo iban pidiendo pan duro para sacar algún dinero. Pero si hay que destacar algo de mi padre, han sido sus últimos años en la vocalía de caridad,
cosa que compaginaba también con ser director de Cáritas. La verdad que no sé si por la edad o porque en sus inicios, como ya hemos hablado antes, los inicios de su vida, pues es lo que se forjó en él, pero lo que sí os puedo decir que mi padre dio un cambio radical, un cambio como persona. O sea, mi padre siempre ha sido una persona maravillosa, una persona que quizá pocas la conocían, porque tenía un carácter muy feo, tenía un carácter muy agrio, que nada más que entendíamos los que estábamos con él día tras día. Pero ese cambio a mi padre le calmó su carácter. Ya vuelvo a repetir que no sé quizás si por el paso de los años también, pero le cambió su carácter, sacó su lado más humano, que siempre lo tuvo, pero lo tenía con los más conocidos, sacó su lado más humano y empezó a trabajar pues tanto en la vocalía de caridad de la hermandad como de director de Cáritas, de una manera, bueno, que casi que nosotros llegamos a pensar que le importaba más que su familia, cosa que no era así, pero que sí nosotros entendimos que mi padre era una persona tan seria y tan responsable que su trabajo se lo tomaba muy a pecho. Bueno, pues estuvo muchísimos años dedicándose a ello, tanto que, por ejemplo, no tenemos un recuerdo de que mi padre viniera a ninguna actuación de sus nietos por estar en Cáritas, cosa que nosotros desde luego no ni les reprochamos ni nos hemos quedado con eso en el tintero, porque sabíamos que él era feliz haciendo haciendo todas sus cosas allí en Cáritas y en la vocalía de caridad. Y a sus nietos pues los quería y con locura, y estaba siempre con ellos. Soy José María Castro Aro, director de Cáritas Parroquial de la Divina Pastora. En dicho cargo sustituí a Manolo Moreno Cruceira tras el fallecimiento de este. De Manolo puedo comentar que mi relación estrecha con él comenzó en el año 2012, cuando entré como voluntario en el grupo de esta Cáritas Parroquial. Manolo era una persona comprometida con la asistencia al necesitado. Según me comentó, este compromiso lo heredó de su padre, Francisco Moreno Begiristain, que fue colaborador de esta Cáritas desde prácticamente la fundación de la parroquia, allá por mediados de los años 50 del pasado siglo, bajo la dirección del recordado padre Arenas. De Manolo aprendí muchísimo en esta tarea de ayudar al necesitado a través de la parroquia. Él siempre estaba dispuesto a servir al que lo demandara. Lástima que Dios lo llamara demasiado pronto a su presencia. Seguro que lo habrá recibido en su reino, ya que durante toda su vida cumplió con lo establecido en las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etc. En la parroquia lo echamos muchísimo de menos. Que su ejemplo nos sirva para el engrandecimiento de la Iglesia a través de su acción social. He visto a mi padre sufrir, he visto a mi padre llorar en su casa por encontrarse situaciones muy precarias, por encontrarse a personas que no tenían verdaderamente nada, o a personas que iban a desahuciar. Y lo he visto pasarlo bastante mal. Pero bueno, él, gracias a Dios, pues económicamente no estaba mal, y si él no podía ayudar en todo lo que podía, porque también obviamente tenía que llevar una casa y le quedaban hermanos míos solteros y demás que vivían allí, pues hablaba con uno, con otro, y siempre solucionaba el problema. Venía contento cuando lo hacía: ay, mira, he conseguido que le perdonen los meses que tiene de deuda con el alquiler y a partir de ahora se lo va a bajar, y Cáritas le va a aportar tanto, o la vocalía de caridad le va a aportar tanto. Y bueno, y venía muy contento cuando conseguía algo. Siempre con reuniones para ir renovándose con los directores de las demás Cáritas.
En el tema de la recogida de alimentos era casi todos los fines de semana, cuando no era para la hermandad, era para Cáritas, recogidas del banco de alimentos, y sus últimos años pues se los llevó allí trabajando, bueno, como si fuera verdaderamente un trabajo remunerado, pero la remuneración que él tenía era la gratificación que tenía de ayudar a los demás. Que si se sentaba a charlar con una persona enferma y bueno, la hora y pico que estuviera charlando le quitaba de la cabeza el tema de la enfermedad, o simplemente muchas veces que necesitamos que nos escuchen. Entonces mi padre creo que fue entrando en el verdadero bucle de lo que para mí es el significado de la misericordia, que es ayudar al prójimo en lo que le haga falta. Y bueno, pues nosotros los 4 pues estamos súper orgullosos de lo que mi padre ha hecho y ha conseguido. Tenía albergado por aquel entonces a 20 y tantas familias, con todo lo que eso conlleva, con luz, con agua, con alimentos, con medicamentos, con materiales y libros escolares, con textil, con calzado. Y además ayudaba a otras Cáritas de otras parroquias, lo llamaban: Manolo, mira que estamos un poquito más apretados, que necesitamos, no te preocupes que yo tengo aquí leche de sobra, o no te preocupes que yo hago una recogida y os la mando. Y bueno, pues para nosotros ha sido toda una gratificación. De parte de mis hermanos quiero decir que, bueno, de parte de toda la familia Moreno Morano, quiero decir que muchísimas gracias por acordaros de él. Y que bueno, que no puedo decir otra cosa, simplemente lo orgulloso que estamos de lo que hizo, de ayudar a los demás. Y bueno, así lo ha sembrado en 4 personas, que en medida de lo posible, pues vamos siempre ayudando a personas más necesitadas y eso. Y sobre todo, lo que más nos gusta es lo que ha dejado sembrado en sus nietos. A mis hijos particularmente se los llevó a pedir a un supermercado alimentos la primera vez con 3 años acabadito de cumplir. Entonces, mis hijos, antes de hacer una carta de Reyes para ellos, pues ellos hacen una carta de Reyes para un niño que lo necesite. O si tienen algún ahorro y ven a alguien por la calle que lo necesita porque esto es un sin techo y demás, pues se lo dan, o le llevan un bocadillo, le llevan comida. Entonces eso para mí es importante, porque sé la clase de persona que se está forjando en ese sentido. Así le pasa también a mis hermanos. Y bueno, pues tengo poco más que decir, simplemente que dar las gracias y nada, hasta siempre. Que ha quitado la baja y que sigue siendo por ahora en Europa toda mi cariño, que no le puede la boda, reconozca que pesa un poquito, es lógico de equipo, sufro más una derrota. Ha conseguido 5 títulos seguidos como campeón del mundo. Estas son que descansarán, porque no hay nada perpetuo ahí. Pero tengan por sabido que el equipo no está unido y está falta